Esta es la historia de 17 actores cuyas vidas dieron un oscuro giro, que les lleva del brillo y el glamour de Hollywood a los fríos e implacables confines de la cárcel. Estos artistas, antaño icónicos, se encuentran ahora atrapados en un tipo de realidad diferente, una en la que sus propias acciones les han convertido en los antagonistas de sus trágicas historias. A medida que nos adentramos en los sueños destrozados y las ilusiones rotas, asistimos a la inquietante transformación de estos héroes de la pantalla en villanos de la vida real, marcados para siempre por sus atroces crímenes. Acompáñenos en un viaje a través de las profundidades de sus vidas destrozadas, donde los ecos de sus glorias pasadas chocan con las duras realidades de su existencia actual entre los muros de la cárcel. Número 17. Zach Avery. La primera es la historia de un actor en apuros llamado Zach Avery. No era el actor más famoso ni con más talento, pero tenía grandes sueños. Un día, Avery urdió un plan para hacer fortuna. Se convirtió en estafador. De 2014 a 2019, Avery convenció a cientos de personas, incluidos sus amigos íntimos y familiares, para que le dieran mucho dinero. ¿Cómo lo hizo? Bueno, Avery tenía un don para hablar con suavidad y persuadir. Contó a todos una emocionante historia sobre la compra de los derechos de películas que se exhibirían en grandes plataformas como Netflix y HBO. Suena emocionante, ¿verdad? El único problema era que era todo inventado. Avery creó un esquema Ponzi, lo que significaba que usaba el dinero de los nuevos inversores para pagar a los antiguos. Les hacía creer que formaban parte de un gran negocio, pero todo era una fantasía. No tenía ningún acuerdo real con Netflix o HBO. Todo era humo y espejos. Pero como se suele decir, la verdad siempre sale a la luz. La ley acabó por alcanzar a Avery y fue condenado a 20 años de prisión. ¿Te lo puedes creer? Además, tuvo que devolver a sus víctimas la asombrosa cantidad de más de $230 millones. Así que, queridos oyentes, que esto nos sirva de lección a todos. A veces la gente se deja llevar por sus sueños y hace lo incorrecto para alcanzarlos. La historia de Avery nos recuerda que la honestidad es siempre la mejor política. Número 16. Ryan Grantham. El actor Ryan Grantham, conocido por sus papeles en series de televisión y películas, conmocionó al mundo cuando cometió un crimen atroz. Ha sido condenado a cadena perpetua tras declararse culpable del asesinato en segundo grado de su madre, Barbara Wade, en 2020. En 1900, el actor de 24 años fue condenado en Vancouver a 14 años sin derecho a libertad condicional, según la CBC. En el sistema judicial canadiense, asesinato en segundo grado conlleva una sentencia automática de cadena perpetua. Durante una vista celebrada en junio, el tribunal conoció los espeluznantes detalles del crimen. Grantham disparó fatalmente a su madre de 64 años en la nuca mientras tocaba el piano el 31 de marzo de 2020. Aún más inquietante, el actor grabó un vídeo en el que confesaba el asesinato y mostraba el cuerpo sin vida de su madre. Pero la espeluznante historia no acaba ahí. Al día siguiente del asesinato, Grantham cargó su coche con 3 pistolas, munición y 12 cócteles Molotov, y material de acampada, con la intención de atacar al primer ministro canadiense Justin Trudeau. Sin embargo, cambió de opinión y decidió entregarse a la policía de Vancouver. La presidenta del tribunal, Kathleen Kerr, se refirió a la decisión de Grantham de no llevar a cabo la matanza como una gracia salvadora. Los informes psiquiátricos presentados al tribunal revelaron que los actores expresaron deseos de autolesionarse, junto con sentimientos de odio hacia sí misma y culpabilidad tras el asesinato. Según la CBC, el tribunal descubrió que Grantham había estado luchando contra la depresión en los meses previos al asesinato. Llegaron a la conclusión de que mató a su madre para evitar que presenciara la violencia que había planeado. Número 15. Skyler. Julius Delon. Como aspirante a actor a principios de años 90, Skyler Delon parecía preparado para el éxito. Skyler, que creció en los años 90, tenía un brillo en los ojos y grandes sueños de triunfar en Hollywood. Consiguió algunos pequeños papeles aquí y allá, y parecía que su barco se acercaba. Pero a puerta cerrada se estaba gestando una tormenta. Tras conseguir algunos papeles menores en series populares como Mighty Morphin Power Rangers, parecía que un papel más importante podría estar en su futuro. Pero, sin que el público lo supiera, Skyler estaba luchando contra demonios personales que acabarían llevándole por un camino oscuro. A puerta cerrada, Skyler luchaba contra la inestabilidad y a veces se volvía violenta. Aunque nunca excusa sus acciones, uno no puede evitar preguntarse si una enfermedad mental no diagnosticada contribuyó a su declive. En 2004, Skyler había acumulado antecedentes penales y vivía al margen de la sociedad. Fue entonces cuando cometió uno de los actos más atroces de su vida, asesinando a sangre fría a una pareja inocente durante un robo frustrado. La pareja fue arrastrada 3.500 pies hacia el fondo del océano.
El juicio que siguió reveló a un hombre casi irreconocible del encantador actor de años atrás. Skyler parecía distante, haciendo intentos poco entusiastas de echar la culpa a los demás. El jurado lo entendió, lo declaró culpable de asesinato en primer grado y lo condenó a muerte. Más de una década después, Skyler se encuentra en el corredor de la muerte, probablemente arrepentido por las vidas que destruyó en un momento de locura. Uno no puede evitar sentir tristeza por el potencial desperdiciado y la humanidad perdida. Tal vez si Skyler hubiera recibido ayuda para sus demonios internos desde el principio, esta tragedia podría haberse evitado. 14. Amy Locane. Amy Locane, talentosa actriz estadounidense, saltó a la fama en la industria del entretenimiento durante el años 90, encandilando a su público con su papel revelación en la película de 1990 Cry Baby, dirigida por John Waters y protagonizada por Johnny Depp. Sin embargo, la prometedora carrera de Locane dio un giro inesperado cuando se vio envuelta en un atolladero legal. En 2010, se vio implicada en un trágico accidente por conducir ebria en Nueva Jersey, que se saldó con la desgraciada pérdida de una mujer llamada Helena Seaman. Este devastador incidente condujo a la detención y posterior condena de Locane por cargos de homicidio involuntario y agresión. Cumpliendo una pena de prisión, Locane se enfrentó a las graves consecuencias de sus actos. Finalmente, fue puesta en libertad condicional. Pero el impacto de estos desafortunados acontecimientos ha dejado una huella indeleble tanto en su vida como en su carrera. Sirve de crudo recordatorio de los devastadores resultados asociados a la conducción bajo los efectos del alcohol. Tras su liberación, Locane se esforzó por rehacer su vida y enmendar su pasado. Pasó los 5 años siguientes como ciudadana modelo, enfrentándose a la realidad de su crimen y trabajando incansablemente para evitar que otros sigan sus pasos. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, en septiembre de 2020, Locane vuelve a estar entre rejas por el mismo delito. Locane, que se esfuerza por comprender la situación, se siente abrumada por la confusión y la decepción. Desde los confines del correccional Edna Mahan para mujeres, reflexiona sobre sus experiencias, cuestionando las circunstancias que la llevaron a volver a prisión. Se siente como si la pusieran de ejemplo. Locane se enfrenta al peso de sus decisiones y a la naturaleza aparentemente injusta de su situación actual. La historia de Amy Locane sirve de advertencia sobre las consecuencias de nuestros actos, sobre todo cuando ponen en peligro a otras personas. Es un recordatorio de que la fama y el éxito no pueden escudarnos de la responsabilidad que tenemos como individuos. Mientras Locane navega por las complejidades de su situación, se enfrenta a la dura realidad de que la redención y el perdón no se obtienen fácilmente, y que el pasado tiene una forma de alcanzarnos, incluso en las circunstancias más inesperadas y desafiantes. Número 13. Danny Masterson. Esta es la historia de Danny Masterson, un actor estadounidense cuyo ascenso a la fama fue tan impresionante como su posterior caída en desgracia. Nació el 13 de marzo de 1976 en Long Island, Nueva York. Masterson se hizo famoso por su interpretación de Stephen Hyde en la aclamada serie de televisión That 70's Show, que cautivó al público de 1998 a 2006. Sin embargo, su carrera cayó en picado cuando a mediados de 2010 se vio envuelto en un sonado calvario legal. En un sorprendente giro de los acontecimientos, varias mujeres presentaron inquietantes acusaciones de agresión sexual contra Masterson. Estas acusaciones conmocionaron al sector, empañando su otrora prometedora carrera. En junio de 2020, Masterson se enfrentó a un importante punto de inflexión cuando fue detenido y acusado de 3 cargos de abuso sexual. La gravedad de las acusaciones, unida a los procedimientos judiciales que siguieron, arrojaron una oscura sombra sobre la vida personal y profesional de Masterson. El impacto se intensificó aún más cuando su agencia de talentos rompió lazos con él, cortando sus conexiones con la industria que una vez le acogió. A partir de 2003, a la edad de 47 años, la situación legal de Danny Masterson sigue sin resolverse, dejando sobre él una prolongada nube de incertidumbre. Su caso sigue atrayendo la atención del público y de la industria del entretenimiento, lo que amplifica el escrutinio en torno a sus acciones. Mientras el público y el mundo del espectáculo siguen de cerca la evolución del caso de Masterson, el desenlace marcará sin duda tanto su trayectoria profesional como su reputación personal. 12. Harvey Weinstein. A continuación, la historia de Harvey Weinstein, el productor de cine caído en desgracia cuyo comportamiento depredador desencadenó el movimiento Me Too, Yo También, que recibió una multa adicional de 1.000 euros,
16 años de prisión en Los Ángeles. Ya había sido condenado por abuso y agresión sexual en Nueva York y estaba cumpliendo un mandato de 23 años. En diciembre de 2013, un jurado de Los Ángeles declaró a Weinstein culpable de abusar y agredir sexualmente a una modelo y actriz europea conocida como Jane Doe. Describió con lágrimas en los ojos el impacto duradero del ataque, afirmando que el trauma seguía pesando mucho sobre ella. La sentencia nunca pudo deshacer del todo el daño. El juicio en Los Ángeles estuvo marcado por la misoginia, con el equipo de defensa de Weinstein atacando la credibilidad de sus acusadoras e incluso etiquetando a Jennifer Siebel Newsom, actor y productor de cine casado con el gobernador de California Gavin Newsom, como una Barbie. Su objetivo era socavar el movimiento #MeToo. Durante la vista de sentencia, la defensa de Weinstein lo retrató como un frágil septuagenario en mal estado de salud y destacó sus contribuciones a la industria. Sin embargo, Weinstein mantuvo su declaración de inocencia y se negó a admitir ningún delito. Afirmó que la violación era una historia inventada y pidió una sentencia indulgente. La sentencia supuso un alivio para otras mujeres que habían acusado a Weinstein. Expresaron una sensación de paz, sabiendo que probablemente pasaría el resto de su vida en prisión. Número 1. Michael Jace. El ex actor de S.H.I.E.L.D. Michael Jace ha sido condenado a entre 40 años y cadena perpetua por el asesinato de su esposa. El jurado consideró que el actor de 53 años culpable de asesinato en segundo grado. En mayo de 2014, Jace admitió haber disparado mortalmente a su esposa, April Jace, en su casa de Hyde Park. Los detalles eran escalofriantes: un disparo en la espalda y 2 en las piernas. Ante la inminencia de la sentencia, Jace se presentó ante el tribunal, reconociendo que no había justificación para sus actos. Se volvió hacia su familia, expresando remordimiento y ofreciendo disculpas. La sentencia dictada fue severa: un total de 40 años a perpetuidad. Incluía de 15 años a cadena perpetua por el cargo de asesinato y de 25 años a cadena perpetua por la mejora del arma. Tras el ataque, Jace reveló a los detectives que en un principio había tenido la intención de quitarse la vida, pero que no pudo hacerlo. En su lugar, formuló un plan para disparar a su mujer en la pierna, queriendo que experimente dolor. Estos detalles surgieron en una entrevista grabada. Los fiscales presentaron más pruebas, basándose en el testimonio del hijo de 10 años de la pareja. El niño relató haber oído decir a su padre: "Si te gusta correr, entonces corre al cielo", antes de disparar el segundo tiro. Durante el juicio, el abogado defensor de Jace alegó homicidio voluntario, sosteniendo que el asesinato no fue premeditado, sino más bien el resultado de emociones intensas. Sin embargo, la acusación pintó un cuadro diferente. Afirmaron que Jace estaba muy disgustado porque su mujer había expresado su deseo de divorciarse y sospechaba que le era infiel. Aunque no se presentaron pruebas que respaldaran estas afirmaciones, Michael Jace, conocido por su papel de policía en la serie de FX The Shield, ahora se enfrenta a un largo encarcelamiento. Su carrera como actor, que incluyó apariciones en películas notables como El planeta de los simios, Boogie Nights y Forrest Gump, se ve ensombrecida por este trágico giro de los acontecimientos. Tiones. Drew Drexel. ¿Sabías que Drew Drexel, el vigente campeón del concurso American Ninja Warrior de la NBC, ha sido detenido por cargos graves relacionados con una relación sexual con una menor de edad de Nueva Jersey? Los fiscales federales revelaron que la presunta víctima, una adolescente, se presentó valientemente en junio de 2019. Reveló que había mantenido relaciones sexuales con Drexel en múltiples ocasiones, a partir de 2015, cuando ella solo tenía 15 años y él 26. Los inquietantes detalles se desprenden de una denuncia penal presentada contra Drexel. Su relación comenzó en 2014, cuando se conocieron e intercambiaron números de teléfono en un acto al que asistieron varios concursantes de American Ninja Warrior. La denuncia señala que para el 15º cumpleaños de la niña, Drexel la invitó a su gimnasio de Hamden, Connecticut. Ese día, después de que su novia abandonara el establecimiento, mantuvieron relaciones sexuales. La adolescente se lo confió a su madre al día siguiente, y cuando se le confrontó, Drexel no negó el encuentro, pero alegó desconocer su edad. Durante los 2 años siguientes, la presunta víctima relata numerosos encuentros sexuales con Drexel en diversos lugares de Nueva Jersey. Entre ellos, encuentros en el aparcamiento de un restaurante y en el exterior de un gimnasio en Hainsport. Todo ello cuando tenía entre 15 y 17 años. La naturaleza perturbadora de su relación se revela aún más cuando la denuncia afirma que Drexel pedía con frecuencia a la chica que hablara por Skype con él mientras estaba desnuda. Además, poseía fotos y vídeos explícitos de ella en un teléfono antiguo,
lo que indica un patrón de conducta profundamente preocupante. Drexel, que ahora tiene 31 años y reside en Florida, se enfrenta a graves cargos, entre ellos el de fabricación de pornografía infantil, incitar a un menor a viajar para mantener una conducta sexual ilícita, viajar con la intención de mantener una conducta sexual ilícita con un menor y utilizar el comercio interestatal para atraer a un menor. Su abogado emitió un comunicado en el que afirmaba la intención de Drexel de declararse inocente, haciendo hincapié en su presunción de inocencia durante todo el proceso judicial. A pesar de su anterior triunfo en el programa, donde ganó la friolera de $1 millón, Drexel espera ahora su traslado a Nueva Jersey tras su comparecencia inicial ante un juez federal de Florida. Número 9. Josh Duggar. He aquí una historia apasionante e inquietante que se desarrolla en el oscuro mundo de la telerrealidad. Josh Duggar, antes conocido por su aparición en el popular reality 19 Kids and Counting, ha sido declarado culpable de poseer material de abuso sexual infantil. La sorprendente revelación conmocionó a la opinión pública, y en diciembre de 2021, Duggar fue condenado a 12 años y medio de prisión. Como indican los registros de la prisión, la fecha de salida de Duggar del Centro Federal de Segoville, Texas, se fijó inicialmente para agosto de 2032. Sin embargo, un giro reciente en la historia ha desplazado su fecha de liberación al 2 de octubre de 2032. La razón de esta alteración sigue sin revelarse, pero en febrero surgieron rumores de que Duggar había sido recluida en régimen de aislamiento por la supuesta posesión de un teléfono móvil de contrabando, según informaron varios tabloides. Aunque la causa exacta del cambio en la sentencia de Duggar sigue siendo desconocida, portavoz de la Oficina Federal de Prisiones confirmó la fecha revisada de puesta en libertad, absteniéndose de dar más detalles por razones de privacidad, seguridad y protección. El abogado defensor de Duggar durante su juicio, Justin K. Gelfand, aún no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre los recientes acontecimientos. Durante el juicio, surgieron pruebas escalofriantes que pintaban un cuadro espeluznante de las acciones de Duggar. Los fiscales revelaron que había descargado más de 600 fotografías y vídeos que mostraban abusos sexuales a menores. Fiscal adjunto de EEPU, Dustin Roberts, en un memorando de sentencia, describió a Duggar como poseedor de un profundo, penetrante y violento interés sexual por los niños. La fiscalía también destacó la acusación previa de Duggar de abusar de 5 niñas, 4 de las cuales eran sus hermanas, durante su adolescencia. Este historial de abusos se presentó como prueba de su peligro permanente para los niños. En 2015, cuando salieron a la luz las acusaciones, Duggar pidió disculpas, reconociendo sus acciones como inexcusables. Sin embargo, Roberts argumentó que el comportamiento pasado de Duggar reveló un patrón profundamente preocupante de interés sexual en los niños. El impacto de los delitos de Duggar fue transmitido con fuerza por la madre de una niña no identificada que aparecía en los contenidos de abusos sexuales que él había descargado. Hizo hincapié en el daño duradero infligido a su hija y condenó la explotación de su sufrimiento en aras del entretenimiento. La mujer también transmitió el mensaje de su hija a Duggar, expresando el dolor y el trauma causados por sus acciones. A pesar de su condena, Duggar sigue proclamando su inocencia. Está llevando a cabo una apelación para anular su condena. El abogado defensor Gelfand argumentó en una vista del Tribunal de Apelaciones celebrada en febrero que se habían violado los derechos de Duggar, afirmando que los investigadores descubrieron las imágenes de abuso sexual del niño mientras incautaban el teléfono de Duggar durante un intento de contactar con su abogado. Esta batalla legal en curso añade otra capa de complejidad a una historia inquietante y profundamente perturbadora que ha captado la atención pública y suscitado conversaciones sobre la seguridad y el bienestar de las personas vulnerables en la sociedad. Número 8. Shannon Richardson. Shannon, una belleza pelirroja y larguirucha, tuvo una vida tumultuosa, incluidos 3 matrimonios turbulentos. Su salto a la fama como actriz fue un papel como zombie en The Walking Dead. Shannon Richardson, además de su carrera como actriz, también había sido reina de la belleza en el pasado. Pero en medio de un divorcio complicado, las acciones de Shannon tomaron un giro oscuro. Sintiendo un fuerte deseo de causar problemas a su entonces marido, escribió cartas amenazadoras con ricina, un veneno mortal. ¿Y adivina quiénes fueron los destinatarios? El expresidente de Estados Unidos Barack Obama y el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg, mientras ocupaban sus cargos. Para empeorar las cosas, Shannon llamó a la policía y acusó a su marido de este delito. Sin embargo, la investigación descubrió rápidamente la verdad. Shannon fue detenida, e inicialmente afirmó que su marido la obligó a enviar las cartas. Pero al final, cambió su historia.
Al final, Shannon aceptó un acuerdo con la fiscalía y fue condenado a 18 años de prisión, junto con una cuantiosa multa de más de $35,000. Su puesta en libertad está prevista para noviembre de 2028. Irónicamente, sus acciones en el circo mediático que siguió le dieron más fama que su supuesta carrera como actriz. Shannon dio a luz a un niño mientras estaba detenida a la espera de juicio. Las circunstancias que rodearon su detención y encarcelamiento tuvieron sin duda un impacto significativo en su vida personal y su familia. Número 7. El hijo de Joseph. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Joseph Son, un famoso actor que obtuvo cierto reconocimiento por su papel de secuaz en la primera película de Austin Powers, ha sido condenado por un crimen brutal. Hijo, 46 años, no mostró ninguna emoción cuando el juez John R. Brownlee le impuso la pena máxima de 27 años por su condena por homicidio voluntario. Esta sentencia se produce tras la anterior condena de Son en 2011 por un atroz acto de tortura y abuso sexual en Huntington Beach. Con esta convicción, es probable que Son pase el resto de su vida entre rejas. Al final, el jurado declaró a Son culpable del cargo menor de homicidio involuntario. Rogers argumentó que el compañero de celda de Son, Michael Graham, que cumplía condena por no registrarse como delincuente sexual, era problemático y en parte responsable del altercado que condujo a su muerte. El hijo había asumido la responsabilidad de su anterior condena por abusos sexuales, reconociéndola como la peor decisión de su vida. Antes de sus actos delictivos, Son siguió brevemente una carrera como actor, interpretando a Random Task en el éxito de 1997, Austin Powers, hombre internacional de misterio. Sin embargo, tras su condena por tortura, fue trasladado a la prisión estatal de Wasco. La tragedia se cebó con él la noche del 10 de octubre, 2011, cuando el personal de la prisión acudió a la celda de Son y encontró a Michael Graham sin respuesta. Hijo, de pie en la puerta de la celda, expresó su deseo de marcharse. El personal médico atendió a Graham, pero lo declaró muerto poco después. Los informes indicaban que Son, ex luchador de artes marciales mixtas, había golpeado a Graham con las manos, lo que le provocó un traumatismo mortal por objeto contundente. En el anterior caso de tortura, Son y otro individuo secuestraron a una mujer a punta de pistola. La sometieron a agresiones sexuales y amenazas en la Nochebuena de 1990 y finalmente la liberaron. El ADN de Son se relacionó con el delito años después, cuando proporcionó una muestra de ADN tras declararse culpable de un delito grave de vandalismo. 6. Colin Walker. Callen Walker, rapero y actor de Los Ángeles conocido por su papel en la película de 2018. Superfly, ha sido condenado a una severa pena de 50 años a cadena perpetua por múltiples cargos de abusos sexuales. En este desgarrador caso, Walker, de 27 años, fue declarado culpable de abusar sexualmente de un total de 7 personas, 3 de las cuales eran niños. Inquietantemente, ya estaba registrado como delincuente sexual desde 2013, lo que indicaba un historial de conducta depredadora. La serie de delitos que comenzó en 2013 obligó a Walker a registrarse como delincuente sexual de por vida, según informaron las noticias. El 18 de abril, un jurado de Van Nuys emitió su veredicto, condenando al artista por 3 cargos de delitos sexuales con fuerza, 2 cargos de contacto sexual inapropiado con un menor, 2 cargos de abusar sexualmente de una víctima en estado de embriaguez, y un cargo de agresión con intención de realizar cópula oral. La fiscalía reveló que Walker utilizaba plataformas de redes sociales como Twitter e Instagram para contactar con sus víctimas, normalmente aspirantes a actores y modelos. Los atraía a los lugares prometiéndoles falsas oportunidades para realizar vídeos musicales y sesiones fotográficas. En lugar de cumplir con estas afirmaciones, el artista supuestamente agredía sexualmente a las mujeres y a las niñas. Callen Walker, que saltó a la fama gracias a su carrera como actor y bailarín, había aparecido anteriormente en la película Kings de 2017. Fue detenido en septiembre de 2018 y puesto en libertad bajo fianza, y detenido de nuevo tras ser declarado culpable. Esta escandalosa condena causó conmoción en la industria del espectáculo y provocó la muerte de Callen Walker. Además, tuvo un impacto devastador en la otrora prometedora carrera de Walker. Ha llegado la hora de la selección de suscriptores de hoy. He aquí una imagen cautivadora que captará su atención y le transportará al fascinante mundo de estos actores caídos en desgracia. Un viejo actor con gafas, sentado en un tribunal, esperando ansiosamente su destino. La tensión es densa mientras el juicio se cierne sobre nosotros. Es un poderoso recordatorio de que la fama y el talento no pueden protegerte de las consecuencias de tus actos. ¿Qué arrastró a este anciano a la sala de tensión del juicio? Siga con nosotros mientras profundizamos en estas historias de tristes finales. ¿Cuál de estas historias le llama más la atención? Cuéntanoslo en la sección de comentarios. Número 5. Sarah Fithian. Sarah Fithian, reconocida doble de artes marciales y actriz conocida por su aparición en las películas de 2016, Doctor Extraño,
ha sido condenado a 8 años de prisión tras ser declarado culpable de abusar sexualmente de una niña de 15 años. Pero a medida que se van desvelando los detalles, el suspense persiste en el aire, dejándonos con preguntas inquietantes. ¿Qué llevó a Fitian por este oscuro camino? ¿Cómo lo hizo su marido, Victor Mark? ¿Convertirse en la fuerza motriz de los abusos? En una sala del Tribunal de la Corona de Nottingham, Reino Unido, Fitian, 37 años, recibió su sentencia el lunes, mientras que su marido, Victor Mark, fue condenado a 14 años de prisión. Fitian fue declarado culpable de 14 cargos de actividad sexual con un niño entre 2005 y 2008, cuando la víctima tenía 13 años. Mark, además de los mismos 14 cargos, también fue declarado culpable de 4 cargos de atentado al pudor contra otra chica entre 2002 y 2003, cuando ella tenía 15 años. En el juicio se reprodujo una entrevista policial con la primera víctima. Describió sentirse atrapada diciendo: «Sabía que estaba mal, pero no sabía cómo salir de la situación ni decir nada». Los representantes de Fitian y Mark no han respondido a las solicitudes de comentarios. Tanto Fitian como Mark habían negado todas las acusaciones de las víctimas antes de ser declarados culpables. La primera víctima dijo que admiraba a Fitian, que en aquel momento trabajaba como instructor de artes marciales en Nottinghamshire, al igual que Mark. Alegó que Fitian y Mark le proporcionaron alcohol antes de que Fitian la retara a practicarle sexo oral, que al parecer aún no estaba casado con Fitian, sino con otra mujer. Número 4. Toby Willis. Esta asombrosa historia desvela la impactante verdad que se esconde tras el antaño querido programa de TLC protagonizado por el clan Willis, una familia musical dirigida por el carismático Toby Willis. Con 12 niños que cautivaron al público con sus canciones y bailes de inspiración irlandesa, parecían la personificación del talento sano. Su trayectoria les llevó a los cuartos de final de America's Got Talent en 2014, cosechando los elogios y la admiración de los aficionados de todo el país. Pero poco sabían los espectadores que entre bastidores se escondía un oscuro secreto que amenazaba con hacer añicos la fachada de la familia. Toby Willis, el patriarca que parecía irradiar calidez y amor, albergaba una horrible verdad. Su verdadera naturaleza era la de un pederasta, aprovechándose de la inocencia de 4 niñas, entre ellas 3 de sus hijas y una pariente. Sus edades oscilaban entre los 9 y los 12 años cuando fueron víctimas de sus actos incalificables. En 2016, la devastadora verdad salió a la luz cuando una valiente víctima rompió su silencio y alertó a las autoridades. Toby Willis fue arrestado, y la verdad que surgió fue más desgarradora de lo que nadie podría haber imaginado. En 2017, confesó 4 delitos de abusos sexuales a menores, empañando para siempre la imagen que proyectaba al mundo. Las consecuencias fueron graves: 40 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Además, se le condenó a pagar la friolera de $4 millones a sus víctimas y a registrarse de por vida como delincuente sexual. El impacto de sus atroces crímenes fue de gran alcance. El espectáculo que una vez exhibió su talento musical fue rápidamente cancelado y la familia Willis quedó en la ruina. Un impactante giro de los acontecimientos que sacudió su mundo hasta la médula. 3. Ian Watkins. Ian Watkins, cantante de la banda de rock Lost Prophets, se regodea en la gloria del éxito, vendiendo millones de álbumes y amasando una fiel base de fans. Ian Watkins, un hombre adorado por los fans, albergaba una retorcida y depravada doble vida como pedófilo, abusando de niños inocentes, incluso de los bebés de sus fans. En 2012, la verdad se vino abajo cuando la policía se incautó de un arsenal de dispositivos de Watkins, revelando las horribles pruebas de sus atroces crímenes. Las profundidades de su depravación eran inimaginables. Watkins admitió haber cometido 13 delitos sexuales contra menores, incluido el repugnante intento de agredir sexualmente a un bebé, conspirando para cometer más actos de violencia sexual contra niños, e incluso poseer una imagen sexual extrema que representa un acto sexual con un animal. El peso de la justicia fue rápido y severo. Watkins fue condenado a 35 años de prisión, con 6 años adicionales de licencia. Esta sentencia monstruosa reflejaba la gravedad de sus crímenes y el daño irreparable infligido a sus víctimas. Pero la oscuridad que consumía a Watkins no terminaba ahí. Encerrado en HMP Wakefield, se convirtió en objetivo de sus compañeros de prisión, que trataron de imponer su forma de justicia. Fue apuñalado, un recuerdo inquietante de cómo sus acciones le habían granjeado el desprecio y la ira de quienes le rodeaban. Número 2. Bill Cosby. Bill Cosby,
una vez venerado como el padre de América por su papel en el querido show de Cosby, ha corrido ahora una suerte distinta. Se ha convertido en la primera celebridad de la era Me Too, condenada a prisión por sus delitos. La sentencia fue dictada por el juez Stephen O'Neill en el Tribunal del Condado de Montgomery, en Norristown, Pensilvania. Con solemne determinación declaró: «Es hora de hacer justicia». Cosby, que ahora tiene 81 años, había sido declarado culpable a principios de este año de drogar y agredir sexualmente a Andrea Constant en su finca de los suburbios de Filadelfia en 2004. La magnitud de sus acciones fue grave, y la sentencia marca la culminación de una dramática caída para el otrora venerado actor. Detenido inmediatamente, Cosby fue conducido esposado mientras el juez denegaba su petición de libertad bajo fianza mientras recurría a la condena. El juez citó la preocupación por la seguridad de la comunidad, haciendo hincapié en que Cosby podría suponer un peligro si es puesto en libertad. Cuando se dictó la sentencia, Cosby reaccionó con moderación, mostrando poca emoción visible. Sin embargo, más tarde se supo que estaba sentado con su equipo de defensa, sonriendo, riendo y entablando conversación. Cosby declinó la oportunidad de hablar antes de la sentencia, optando por permanecer en silencio. Pero los ecos de sus crímenes resuenan en los pasillos de la justicia, sirviendo de crudo recordatorio de que la fama y la fortuna no protegen de la responsabilidad. Número 1. Tim Norman. Tim Norman, estrella de la telerrealidad, apareció en las pantallas de Welcome to Sweetie Pies, un programa que narraba el negocio familiar de comida para el alma. Pero tras la fachada de éxito y encanto, Norman albergaba un secreto escalofriante. Estaba tramando el asesinato a sangre fría de su sobrino. Andre Montgomery, aspirante a rapero de 21 años que también protagoniza el programa, se convirtió en el objetivo del siniestro plan de Norman. Motivado por la codicia, Norman orquestó la contratación de 2 individuos para llevar a cabo el atroz acto. ¿Su motivo? Un seguro de vida de $45,000 que había contratado con Montgomery meses antes. La profundidad de su traición no tenía límites. Norman hizo todo lo posible para ejecutar su plan. Pagó a una bailarina exótica para atraer a Montgomery a una calle de St. Louis, donde un pistolero despiadado acabó con su joven vida en 2016. Las calles se convirtieron en el escenario de una tragedia alimentada por la codicia y la manipulación. Pero la justicia no se quedó atrás. El intento de Norman de cobrar el dinero del seguro fue rápidamente frustrado por el FBI, lo que condujo a su detención. Se enfrentó a un ajuste de cuentas por sus despreciables acciones. En 2021, Norman compareció ante el tribunal, acusado de conspiración para cometer asesinato por encargo y conspiración para cometer fraude. El peso de sus crímenes era innegable. Las consecuencias eran graves. Gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.